Gracias por la amable invitación. Y pues yo creo que vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla porque yo empiezo. Listo. ¿Ven eso que estoy mostrando ahí? Sí, sí. Se ve, se ve. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar un poco. Vamos a hacer somos tres, entonces decidimos hacer una ronda integrativa sobre algunas dimensiones del interconductismo. Yo voy a empezar hablando sobre la filosofía interconductual y creo que es importante hacer algunas aclaraciones previas de por qué se habla de filosofía interconductual. Lo primero que hay que decir es que las actitudes filosóficas desde este punto de vista del interconductismo se encuentran entre las instituciones básicas de toda civilización compleja. ¿Qué queremos decir con eso? Básicamente que la filosofía es, en ese sentido, omnipresente. No hay una ciencia que no esté cimentada sobre supuestos científicos o que acepte algunos supuestos científicos. Una ciencia sin filosofía es como un barco sin brújula, a la deriva, básicamente. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco y intentaré conectarlo con las presentaciones de mis colegas. En este sentido, el interconductismo es en primer lugar una filosofía. Normalmente se habla de la psicología interconductual y se cree que cuando hablamos de interconductismo hablamos de algo que está circunscrito a la mera psicología, ¿no? Y que los interconductistas latinoamericanos normalmente se hicieron a la manera de hacer análisis gramaticales y de decir cuál es objeto de estudio y cuál no y demás, cosa que en gran modo ya había planteado Cantor hace mucho tiempo atrás. El interconductismo es una filosofía que tiene aplicaciones en diversas ciencias, es decir, lo que Cantor elaboró es una especie de pensamiento sobre el cual se pueden erigir una variedad de ciencias tales como la física, la biología, la química, solo que él, desde luego, desarrolló sus aplicaciones en la psicología. Y como vino a México en algún punto, en una universidad donde estudiamos los tres, sembró una gran semilla y se derivaron muchos investigadores, tomó fuerza desde la psicología, pero bien podría verse desde cualquier otro enfoque sin problema alguno. Entonces, creo que es la primera distinción que hay que hacer. Ahora bien, la filosofía posee muchos otros aspectos, además de esa omnipresencia, podemos decir a manera de introducción. Ha sido concebida como la reina de las ciencias o como la abuela, ¿no? De la cual se derivan todo desde los presocráticos y Demócrito y demás. Ha sido categorizada como la doncella de la teología, por así decirlo. Podemos pensar tan solo en Santo Tomás, ¿no? Sirviéndose de la filosofía para dar cuenta de la existencia de Dios con sus vías y demás. Hay algo interesante que Cantor nos plantea en este caso, y es: no hay filosofía, no hay tal cosa como la filosofía, hay las filosofías. Y este es un principio que él sigue de particularidades que aplica de igual modo a las ciencias, ¿no? En algún punto él dice, not science, but sciences. No hay tal cosa como la ciencia que busca la verdad y encuentra leyes absolutas. Lo que hay son ciencias, cada una con su respectivo trabajo, sus modos de aplicación, sus propios problemas. No podemos decir que una es igual a otra. Y lo mismo pasa en filosofía. Cada quien tiene sus propios supuestos, su propia construcción de sistemas, de creencias, de actitudes intelectuales. Y estos sistemas van a variar según las condiciones naturales y sociales que prevalecen en el ámbito. Esto es muy interesante porque Cantor hace una especie de metapsicología ultra, no sé, le podríamos dar nombres. El punto en cuestión es que él no se compromete con las palabras. Es muy interesante porque yo iba preparando esto, iba informándome
y iba encontrando muchos puntos en común con lo que actualmente es mi modo de trabajar, que es la filosofía del lenguaje, la filosofía de Wittgenstein, y encontraba muchos puntos, ¿no? Para Cantor la filosofía es este sistema, esta construcción de suposiciones, pero la filosofía para Cantor también se puede dividir entre la filosofía espiritista o metafísica, digámoslo así, y la filosofía interconductual. O eres de un bando o eres del otro. Y ahorita vamos a intentar desarrollar esto. Entonces, para Cantor, históricamente las filosofías oscilan entre la creación de vehículos literarios para escapar de las condiciones que plagan a los constructores, palabra muy importante, y sus compatriotas, hasta la expresión de satisfacción de sus inventores consigo mismos y con el mundo en general. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hay es la idea de que desde la filosofía interconductual, Cantor hace análisis de los mismos filósofos y entonces llega a análisis tales que dan cuenta de por qué Schopenhauer dijo esto y de por qué Kant llegó a tal conclusión. Muy interesante porque no es como que las ideas estén ahí y las pesquemos. Cantor siempre tuvo esa visión para identificar de qué parte de la historia interconductual, de la historia psicológica de vida de la persona salió ese elemento, cómo se integra, cómo todos somos hijos de la cultura que tenemos en algún sentido. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Entonces, algunos productos filosóficos se caracterizan por la más profunda tristeza del pesimismo, mientras que otros reflejan las cimas del júbilo. Entonces ya lo comentamos, las filosofías son sistemas de proposiciones construidas por individuos que a través de diversas circunstancias se van institucionalizando. No me dejarán mentir, algo muy común en las aulas, en filosofía, creo que solo he conocido como 2 o 3 universidades, si en Pensilvania no lo hacen mucho, en Oxford no tanto, pero en general se hace algo que se conoce como historia de la filosofía. Que historia de la filosofía es repetir permanentemente los argumentos y reconstruir los argumentos que dijo un filósofo de cualquier estirpe y después intentar actualizarlo sobre las cosas, sobre situaciones nuevas, ¿no? Entonces eso es un poco historia de la filosofía. Actualmente cuando se hace filosofía no se hacen descubrimientos nuevos ni se crean argumentaciones nuevas, se hace historia de la filosofía. Él dijo esto, entonces vamos a reconstruir sus argumentos con ropajes terminológicos nuevos y justo a la preservación y el estudio de estos sistemas se le conoce como historia de la filosofía. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de estas actitudes intelectuales, de la filosofía como espiritista, digamos? Porque es una palabra que usa Cantor mucho. La historia de la filosofía muestra que la mayoría de las proposiciones filosóficas no están construidas sobre la base de cosas y eventos, sino que derivan de tradiciones culturales, metafísicas, y esto hay que ponerlo en relieve, porque justo es lo que intenta no hacer la filosofía interconductual. Yo les estoy empezando a hablar de filosofía porque sobre las bases de este enfoque se van a construir una variedad de sistemas científicos después, pero no puede haber, o sea, la ciencia no es como un hongo, no surge de la nada. Tiene que haber un terreno preparado y el terreno es este. Entonces, en filosofía muchas veces uno hace sus compromisos ontológicos, por ejemplo, ¿no? Hay la física, la química, la biología, se respaldan en unos ciertos compromisos filosóficos. Y por ontología entendemos algo así como la teoría de lo que hay en cuanto a tal, ¿no? Entonces puede llegar alguien y decir, mira, yo me comprometo con que existen entidades meramente materiales. Y es lo que hay. O también existen entidades no materiales, pero que subsisten y están entre el materialismo y se sobreponen. Entonces uno poco a poco desde el enfoque filosófico va construyendo, porque después, cuando eso va desarrollándose en la ciencia, los científicos siguen asumiendo ciertos compromisos. Ejemplos son la neurociencia o, qué sé yo, aprovechando que estamos acá en psicología,
los enfoques cognitivo-conductuales, ¿no? Que muchas veces se intenta condicionar un pensamiento y qué es un pensamiento bueno, y la más de las veces se termina cayendo en tradiciones metafísicas al intentar definirlo, básicamente porque el investigador en cuestión no se tomó la molestia de construir sus propias proposiciones. Entonces, para la filosofía interconductual, lo que nos interesa, el enfoque es más o menos el siguiente. Hay eventos, como eventos crudos, con los que tú te topas en la realidad. No quiero decir que eventos como la realidad en sí misma, eso no es el caso. O sea, tú sales a la calle y te asomas y ves que pasa un carro y ves que aquí donde estoy pasan muchas motos, si avientas algo, ¿no? Y se cae, ves que eso pasa, esos son eventos. Y hay muchas tradiciones culturales que pueden explicarlo. Se puede hablar, no, pues es que la persona se desmayó porque su alma se salió, ¿no? Porque su mente está en tal estado. Todo eso son tradiciones culturales, porque su espíritu y demás. Muchas veces lo que hay que tener cuidado es que cuando nosotros queremos interpretar, describir o predecir un evento psicológico, en este caso, se nos cuelan tradiciones culturales. Y entonces se ensucia nuestro enfoque. Y es algo que la filosofía interconductual intenta tener cuidado. Es decir, tus constructos, qué es tu sistema de proposiciones, con qué te comprometes, qué entiendes por lo psicológico y demás, tienen que estar cimentados sobre la base de eventos en los que tú entras en contacto, eventos que son interacciones muchas veces de las cosas que pasan en la naturaleza. El problema en cuestión es que las más de las veces, no solo en psicología, en física, pero bueno, pongamos ejemplos aquí, las más de las veces los constructos se elaboran en el aire, sin un evento que lo avale. O muchas veces los constructos teóricos se elaboran sin sucios, adquiriendo tradiciones culturales y diciendo esto está bien, esto está mal, hay algo innato ahí y trayendo una variedad de problemas que después el científico tiene que ver qué hacer con ellos. ¿Cuáles son unas actitudes filosóficas genuinas, digamos, interconductuales? Y son aquellas basadas en las respuestas de las personas ante objetos y acontecimientos, incluidos el propio pensador. Entonces, Cantor nos está alegando una visión en la que tenemos que fijarnos en los eventos que están ahí. No podemos saltárnoslos, no podemos, o sea, si vemos que una persona se comporta de tal y cual modo y dice, yo creo que mañana voy a irme a Manizales y demás, no podemos decir, él cree, y crear un constructo y decir, bueno, la creencia es algo que yo no veo, pero que seguro está ahí, ¿no? O su pensamiento es algo que está ahí, porque entonces ya estamos creando un constructo que no tiene como base el evento. ¿Cuál es el evento? Es la interacción de una persona hablando con otra persona en ciertas circunstancias, en cierto contexto, y ese es el evento del cual hay que empezar a extraer lo que pasa, porque de lo contrario se nos están colando problemas. Entonces el interconductismo como filosofía se opone a formulaciones esencialmente verbales, fuerzas esenciales, universales, etc. Algunas citas, ¿no? La filosofía interconductual se opone directamente a las palabrerías pueriles de los sistemas ortodoxos relatados en las historias convencionales de la filosofía. Los filósofos crearon verbalmente un nuevo entorno por encima del ambiente aburrido y miserable de sus vidas reales. Son citas que yo no esperé que Cantor tuviera, pero las tiene. Él normalmente es muy, muy recatado, muy, muy tranquilo en ese aspecto, pero yo creo que está haciendo énfasis precisamente a que los sistemas científicos, filosóficos, parten de constructos verbales. Y muchas veces nosotros, desde la ciencia, tomamos esos constructos y los cosificamos. Lo más fácil es reificar y los volvemos cosas y asumimos que son cosas. Y entonces ya creamos problemas nuevamente.
Me voy a tomar 1 minuto y medio más para darles un ejemplo de constructos filosóficos sin eventos. Pensemos, en el siglo XIX, la biología creció tanto que empezó a influenciar otras ciencias. El caso fue que empezó a influenciar la psicología, que la psicología era de corte completamente funcionalista, mentalista, y al influenciar la biología con la psicología, le empezó a comer, y la psicología empezó a abarcar y aceptar muchos supuestos. Le dejó el rol fáctico, ¿no? Que es un gran rol, nos dice Cantor, gracias a esta fáctica, la psicología aprendió a generar datos a partir de observaciones del comportamiento de los organismos. Pero también le dejó un rol teórico. ¿En qué sentido? En que el modelo, el constructo de la biología se estiró y se aplicó a la psicología, pero no se estaba describiendo el evento psicológico, simplemente se tomó el modelo de la biología y se aplicó. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de la teoría de la computación? ¿No? El modelo de la computadora, se toma el constructo, se deja el evento y se aplica a la psicología. Y obviamente va a haber problemas porque no estás describiendo un evento, estás simplemente haciendo analogías y estirando. Y las analogías no son explicaciones. Entonces, ¿qué pasó? Los modelos biológicos aplicados en la psicología no se construyeron sobre la base de las descripciones de los eventos psicológicos, sino que dichos eventos se usan como evidencia para una teoría previamente elaborada en otro contexto. Esto lo pueden encontrar se traduce como de la psicología a la psicología científica. Son 2 tomos de Cantor. Él va mostrando esto, por eso acá atrás puse la cita. Entonces, la biología usaba mucho la noción de función. Para ellos, función alude a actividades específicas de las células y los sistemas biológicos. Muy bien. En los niveles celular y tisular, las células tienen su función, los tejidos glandulares también. La de las células y tejidos glandulares es producir secreciones. La de las células musculares es realizar movimientos por contracción y flexión, y así sucesivamente, ¿no? Las funciones van creciendo en biología a tal modo que se habla de las funciones del sistema respiratorio, del sistema visual, y de pronto de funciones más grandes, que son las adaptaciones del organismo al ambiente. Bueno, ese modelo de función, cuando se aplicó a la psicología, pasó más o menos lo siguiente. Ver y oír fueron consideradas funciones del ojo y del oído, pero también pensar y recordar fueron consideradas funciones del cerebro completo, de sus áreas. Esto nos lleva a un materialismo puro y duro, ¿no? Que es la perspectiva según la cual lo mental depende o se instancia en algo físico. Y bueno, de ahí surge la frenología de Gall y su alumno, y tendría algunos comentarios más que hacer, pero para respetar el tiempo de mis colegas, voy a parar ahí para que yo lo que quería que quedara claro básicamente es la importancia de la filosofía interconductual, pero además de que los constructos siempre tienen que derivar de los eventos. Y ese es como el precepto clave del interconductismo, porque ahorita Giovanni y René van a desarrollar más al respecto y verán que se mantiene ahí. Bueno, ¿quién sigue? Creo que sigue Giovanni. Sí, sigo yo. ¿Me podrías ayudar, Mario, por favor? Ya que andas ahí con tu pantalla. Bueno, dame un momento, porque pantallas para ti no tengo. Bueno, mientras Mario está en esa parte, a mí me gustaría aclarar unas cosas y rescatar un poquito de lo que dijo Mario. Yo creo que algo súper importante y para entender un poquito más cómo funciona esto de la psicología interconductual, pues es esta parte de esta actitud que tienen la mayoría de los interconductistas, ¿no? Siempre nos han visto como el alumno molesto, el compañero fastidioso que siempre está alzando la mano y diciendo, oye, tú te equivocaste en esto, tú hiciste mal lo otro, como dijo bien Mario ahorita en su parte. Cantor se dedicaba a analizar a varios de los filósofos, ¿me explico? Y en ese mismo análisis hacia los filósofos y aquellos que hacían psicología, también pues obviamente los terminaba criticando, a veces rechazando y muchas veces destrozando, ¿me explico? Entonces,
Esto parte de una actitud que se llama, o una parte que se llama iconoclasta, ¿me explico? Que es la parte que lo distingue a muchos interconductistas, que diría yo, que es una parte que los distingue a nosotros como interconductistas y que en general también distingue mucho a Cantor, ¿no? Esta parte del interconductismo y de esa actitud iconoclasta, ¿qué quiere decir ser iconoclasta? Es decir, que rechaza esta parte de los íconos, ¿no? Iconoclasta se refiere a aquella persona o aquella corriente filosófica, en todo caso, que rechaza aquellos íconos, en este caso de la psicología, y obviamente propone la parte de ellos, ¿no? Una nueva psicología. Esta parte interesante, una cosa interesante de Cantor, y algo que suelen confundir muchísimo, es que la psicología interconductual no es como la evolución del conductismo, no viene después de Skinner, no viene después de ninguno de ellos, viene después de Watson, eso sí, pero no después de Skinner. Incluso los trabajos de Cantor se presentan a la par de Skinner. En el libro de la conducta de los organismos podemos ver menciones de Cantor, de Skinner hacia Cantor, en la que Cantor pues menciona obviamente y le hace críticas y aclaraciones a Skinner de qué cosas está haciendo mal y cosas que no está tomando en cuenta, mismas que incluso relata el mismo Skinner de, ok, después de muchas veces que me mandó correo, creo que he tomado y he visto que tiene razón este Cantor, el doctor Cantor, entonces hice unas pequeñas modificaciones al final, ¿no? En su libro de conducta de los organismos, a petición y obviamente con las críticas y menciones que hizo el buen Cantor. Por ello, podemos decir que en general el interconductismo se divide en 8 puntos, así, en general. No recurro al uso simplista de analogías directas entre los eventos psicológicos y los físicos. ¿Me explico? Así como va, ellos no empiezan a hacer analogías nada más, explica tal como tal y describe los eventos del mismo. El contextualismo de Cantor no es una versión del contextualismo de Pepper. El contextualismo de Pepper lo podemos ver o se puede distinguir a grandes rasgos por la teoría de su gran relevancia que tiene con la terapia de aceptación y compromiso, con la parte de un poquito de la psicología contextual. No obstante, la psicología contextual es muy diferente a lo que propone la psicología interconductual, ¿no? No se basa en experiencias internas y en ese tipo de cosas, ¿no? Es completamente diferente, ya lo iremos desarrollando. La identificación de la teoría interconductual está basada fuertemente en la observación de eventos, no de constructos. Ya explicó Mario el problema de los constructos, ¿no? O sea, están mezclados con muchas veces de la cultura, o de objetos que no tendrían que venir ahí, una mezcla en particular bastante problemática incluso, que puede llegar a afectar el quehacer psicológico y que puede llevarnos a ninguna parte, ¿no? Palabras del doctor Tomasini, algo que puede distinguir a los psicólogos es que saben que hacen cosas, pero que a veces no saben qué hacen, ¿me explico? Dado que no entienden. En ese aspecto, pues nosotros nos evitamos de constructos y hacemos observaciones de eventos particulares. El punto inicial para analizar la teoría de la independencia de los actos del organismo y los objetos estímulos. Es decir, como tal, es esta independencia en la que, para que exista esta interacción y esta parte de aquí, es importante que tanto exista como el organismo como el objeto estímulo. Es decir, no funcionan de forma independiente, sino que están interconectados. Y el estímulo y la respuesta son funciones, es decir, en función a qué se responde, en función a las estímulo. Las acciones del organismo son sistemas usualmente complejas, y es decir, no es como que no vaya por niveles, son niveles, es completamente complejo, se tiene que analizar desde varias formas, y por eso que se dice que es complejo. La teoría interconductual siempre incluye el medio de contacto, el contexto y la historia interconductual, y obviamente es una teoría compleja. Es decir, ¿cuál es el objeto del estudio de la psicología? Pues entendiendo la psicología como una ciencia natural. Explico los organismos como los individuos humanos y animales, cuando se adaptan a diversos objetos estimulantes que los rodean. Es decir, no se estudia el organismo aislado de la respuesta ni el estímulo, se estudia la interacción de un organismo que emite ciertas respuestas con correspondencia al estímulo. Mario, ¿me puedes ayudar cambiando la diapositiva, por favor? En general, el comportamiento del individuo es parte de lo que siente, así dice, pero no es solamente lo que siente, así dice, sino en relación a qué es lo que siente. Lo psicológico viene siendo que es en relación a qué es lo que siente, se hace o se dice. En relación a qué es lo que está haciendo, sintiendo, diciendo, es lo que podríamos decir que es la parte de interacción, es la parte de interconducta. Esa relación que hay, se relaciona ante qué respondo, ante qué opino, ante qué pienso y hago. ¿Ok? La siguiente, por favor, Mario. Teniendo esto en cuenta, el buen Cantor propone este modito que es conocido como nocionalidad, el análisis de las interacciones psicológicas, también conocido como límite de evento o campo. ¿Ok? Este se divide en varias partes.
Y lo que podemos ver aquí es que se divide en la parte de límite de evento campo, tiene la parte de la bibliografía reactiva, segmento precedente, segmentos subsiguientes, función respuesta, organismo, objeto, objeto estímulo, tiempo, evolución, etcétera, ¿no? En medio de contacto, y aquí ahí no aparece, pero también hay otro apartado que es súper importante que se llama factores situacionales. ¿Ok? Lo expliqué así como medio feo, pero pues porque lo voy a desarrollar a continuación. La que sigue, por favor, Mario. ¿Ok? Y empecemos como tal con lo que es el segmento interconductual. Hay que tener en cuenta que el segmento interconductual se divide, es un análisis, esta es la unidad de análisis, ¿me explico por qué? Porque el segmento, la parte de la vida conductual de un organismo es completamente continuo, es un flujo, entonces no podemos estar analizando completamente todo el evento psicológico de forma continua, tenemos que tomar ciertos segmentos y con relación a nuestros intereses de saber por qué es que responde de cierta forma, vamos a tomar cierto segmento y con base a ello lo vamos a analizar. Como bien dice, los eventos son unidades analizables de un evento interaccional que consiste en un solo estímulo y su respuesta reactiva. Y obviamente las estímulos y respuestas son factores recíprocos en un segmento interconductual. Es decir, uno no puede ocurrir sin el otro. ¿Okay? No es como que exista solamente la respuesta, no es como que solamente existe el estímulo. Ambos existen y parte, o sea, la conducta no es la respuesta, la conducta no es el estímulo, sino la interdependencia y la interacción entre ambos es lo que origina la interconducta. La siguiente, por favor. Función estímulo, ¿ok? Ahora, en función a que el estímulo ¿qué es un estímulo? El estímulo puede ser cualquier cosa, objeto que provoque una respuesta, así de simple. Cualquier cosa que me haga responder, eso es un estímulo. Ahora, no todos los objetos que se encuentran dentro del campo entran en contacto con la función respuesta. ¿Me explico? En este momento, por ejemplo, yo estoy en contacto con la cámara dando esta conferencia, pero, por ejemplo, también están pasando los carros, ¿me explico? Y hasta este momento que yo estoy mencionando los carros, es cuando entro en contacto con ellos, pero en sí mismo, a pesar de que forman parte de mi campo y los puedo escuchar, no forman parte de mi interacción, ¿me explico? Mientras estén los demás objetos pueden estar ocurriendo además otros sinfín de cosas, pero dado que no estoy respondiendo ante esos objetos, en ese caso no forman parte de la función de estímulo. ¿Ok? También pueden haber funciones de estímulo que pueden ser evidentes o no evidentes, ahí sí hay que destacarlo. A veces son muy claros para poder identificar, ¿me explico? Es decir, suena, en este caso, por ejemplo, los que muchos sabemos, puede sonar una alerta sísmica o puede sonar una patrulla, o etcétera, y obviamente muchos pues nos vamos corriendo, etcétera, o seguimos indicaciones, o en caso de incendios, pues ya sabemos, son alarmas de incendios y pues salimos o seguimos las indicaciones, ¿me explico? El estímulo, la forma en que respondemos está muy bien identificada por la parte de la alarma de incendios. Pero hay veces en las que no siempre es tan evidente, de repente uno va caminando por la calle, va cantando una loba como yo, no está para tipos como tú de Shakira, y ella anda bien enojado, hasta ya también le trae cierto odio al Piqué, pero no sabe de dónde salió, me explico, identificar por qué estoy cantando esa canción en cierto momento cuando iba caminando tranquilamente hacia el trabajo, pues puede ser más complicado, no obstante, no imposible. La siguiente, por favor, Mario. ¿Ok? Ahora, la función respuesta. Los eventos interconductuales en los que los organismos, el objeto de estímulo están en exacta reciprocidad. La función respuesta se destaca con igual prominencia. Es la forma en la que responde el organismo ante la función de estímulo. Así de simple. Y como decía, obviamente aquí sigo con lo mismo, y es importante recalcar, la función respuesta y la función estímulo, ambos son interdependientes. Y la forma en que respondes obviamente puede variar. ¿Me explico? Si yo obtengo mi objetivo, o en este caso mi criterio, es cruzar un río, puedo, no sé, cortar un tronco y tirarlo y para cruzar el río. Puedo a lo mejor, con cierto tiempo, si me dan madera, hacer un puente y cruzar un río. ¿Me explico? O puedo construir una balsa y cruzar el río. ¿Me explico? Ambas forman parte de la función respuesta, pero la forma en que responda va variando. ¿Me explico? Esto es independiente. Ahora, la siguiente parte. Aquí viene una parte muy bonita que a veces los confunde muchísimo. Para que haya esta interacción, es importante que exista algo que se llama medio de contacto. Es decir, para que yo en este momento pueda interactuar con la cámara, tiene que haber luz, porque si no, no me vería. ¿Me explico? Sin la luz, que es el medio de contacto, entonces yo no puedo interactuar con la cámara, pero no es una función de estímulo en sí mismo, no es un estímulo, ¿me explico? Es algo que me permite interactuar con el estímulo. A su vez, igual, el sonido, para que ustedes me puedan escuchar, es importante que haya aire. Las ondas de sonido que vibran
a través del aire, es importante, pero en sí mismo no estoy interactuando con el aire, estoy interactuando con el sonido a través del aire, que es el medio de contacto que me permite ese contacto con cierto estímulo. ¿Me explico? Es completamente diferente. Por favor, Mario. Ahora, empecemos con el contacto interdireccional. Estas son las condiciones bajo las cuales el evento psicológico ocurre. Estas pueden ser biológicas, climáticas, atmosféricas, etc. Es decir, no es lo mismo que yo esté interactuando o esté hablando con ustedes en este momento, a lo mejor con esta voz súper bonita y encantadora y seductora, si estuviera enfermo, me explico, a lo mejor estaría todo ronco, tosiendo, la forma en la que interactuaría y los contextos en el que estaría interactuando con ustedes sería completamente diferente. A lo mejor no me escucharían claramente, a lo mejor yo estaría sufriendo constantemente durante esta conversación, etcétera. ¿Me explico? Este contexto cambia completamente la forma en la que interactúas con ciertas personas. ¿Me explico? Y es por eso que es muy importante. ¿Ok? Ahora sí, la que sigue ya por último, Mario. Y por último, el sistema de reacción. ¿Me explico? El organismo responde como un organismo completo. Es decir, cuando yo voy por la calle y de repente me encuentro, por ejemplo, a René, el doctorante René, y lo saludo, y él me responde con su mano y me hace hola, no digo, hola, el día de hoy me encontré con la mano de René, ¿me explico? Digo, me encontré con René, es decir, interactué de forma completa, ¿me explico? O no es como que él haya interactuado solamente con mi mano, él interactuó conmigo de forma completa, ¿me explico? Es decir, todo de forma completa es que es la forma en la que yo interactué con él, no son como la forma aislada, ¿me explico? Estas pueden cambiar, obviamente, ¿me explico? Y la forma en la que reaccionas también incluye la parte biológica y la parte cultural. Un ejemplo, la forma en la que reaccionas, por ejemplo, de repente vas caminando en direcciones y te encuentras a la chica que te gusta, pues obviamente puedes disminuir en taquicardia, sudoración de manos, etcétera. ¿Me explico? Va a cambiar la forma, también esa parte forma parte de un evento psicológico. Ese sistema de reacción en la que a mí me da taquicardia, me sudan las manos porque está la chica que me gusta y empiezo a tartamudear y me veo demasiado chistoso intentando hablar con ella, es parte de ello. También la forma en la que yo respondo. ¿Me explico? Y en general eso es parte de ello, pero ahora, bueno, ya entendimos lo que es el modelo de campo, ya entendimos cómo funciona, ya entendimos muchísimo de estas cosas, pero más allá de eso, es, ok, que está muy bonito tu modelo de campo, está muy bonito todo este rollo, pero, pues, ¿qué están haciendo? Es decir, ¿qué se ha hecho en la psicología interconductual? Porque otra de las grandes críticas que se hace en la psicología interconductual es que su teoría está muy bonita, está muy bien planteada, está muy bien desarrollada, pero al parecer no las tenemos, dicen o mencionan que no tenemos tantas investigaciones. Y no obstante, para eso nos va a ayudar nuestro doctorante mi compañero y colega René. Yo aquí termino. Y en general eso es todo por mi parte. René va a continuar. A resolvernos también la última duda. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escucho bien? Sí, se escucha muy bien. Bueno, ok. Gracias. Perfecto. Sí, cuando nadie me responde dije, no creo que ni me escucho siquiera. Justamente con esto que termina Giovanni es algo con lo que yo voy a comenzar, ¿no? Una teoría no es nada si no se genera evidencia de que esa teoría en verdad plantea una explicación no solo coherente y no solo congruente, sino además que puede generar evidencia empírica de los postulados que plantea. Yo, en lugar de decir, primero pensé, por ejemplo, en voy a colocar diferente evidencia de todo lo que se ha encontrado, voy a mostrar qué es lo que se ha hecho en los diferentes campos, pensé en muchísimas diferentes maneras por medio de las cuales mostrar que se han hecho cosas, que se siguen haciendo cosas, y al final me terminé decidiendo por más que mostrar todos los datos, resultados, áreas y líneas, voy a mostrar únicamente las que se están estudiando actualmente. Voy a mencionar quiénes son actualmente personas que están trabajando respecto de un modelo interconductual y qué están haciendo. Porque parece ser que a veces el interconductismo queda como que nada más es pura palabrería,
pero no, incluso ya estamos en el punto en el que, derivado de las diferentes investigaciones que se han realizado, ya se está generando tecnología, una muy amplia por generar tecnología que vamos a emplear para resolver problemáticas sociales. Siguiente, por favor, Mario. Perfecto. Primero que nada, pues voy a empezar con la persona, perdón, es que sí, mi internet está fallando demasiado. Una disculpa por eso. Ay, no. Ahora sí. Primero que nada, pues voy a comenzar con el doctor Claudio Carpe. ¿Por qué con él? Pues porque es una persona que lleva toda su vida haciendo investigación, ha mantenido una que dentro del mismo discurso, dentro de la misma teoría, no ha cambiado tanto en términos tan estructurales como, por ejemplo, si habláramos del doctor Emilio Ribes. No. Entonces, él lleva toda su vida trabajando, planteando diferentes cuestiones, y actualmente se encuentra estudiando principalmente 3 aspectos. Cuando nosotros hablamos de alteraciones afectivas del comportamiento, nos referimos a que obviamente existen aspectos que nos alteran en todos esos aspectos conductuales fisiológicos, ¿vale? Por ejemplo, ahorita que yo noté que se me empezó a ir el internet, pues luego me puse nervioso, dije ya valió, me empecé a sudar, se me aceleró poquito el corazón. Todas esas cuestiones que ocurren en los sistemas de reacción son alteraciones afectivas. Y él plantea principalmente cómo esto influye, afecta, altera, modifica lo que hacemos. En el ámbito de lectoescritura, pues es un poquito más sencillo de describir cuáles son las condiciones mínimas necesarias y suficientes para que lea. Creo que sí voy a apagar mi cámara porque ando trabándome demasiado. ¿Cuáles son las condiciones mínimas, necesarias y suficientes que permiten que una persona entre en contacto con aquello que debe leer, entre en contacto con aquello que debe escribir, entre en contacto con este material, con esta información, voy a llamarlo así, con los contenidos de una lectura? ¿Y cuáles son estos elementos que permiten que uno pueda escribir refiriéndolos de manera adecuada? Y finalmente, lo que él engloba de manera general como análisis funcional del comportamiento, que es cómo yo puedo hacer un análisis completamente individual de los aspectos que posibilitan, alteran, modifican una conducta particular, que yo me comporte de determinada manera. Siguiente, por favor. Dentro de toda esta línea, pues ya tenemos en el anterior aspecto un elemento muy experimental como lo es el análisis funcional. Ya tenemos un análisis muy aplicado a aspectos más educativos como lo es la lectoescritura. Ya tenemos también este aspecto más orientado quizás a aspectos como la salud, que podría ser las alteraciones afectivas del comportamiento. Pero también hay personas que están estudiando eso que se llama conducta social. Porque sí, en efecto, nosotros cuando nos comportamos, hacemos cosas respecto de otros. Y esas cosas que nosotros hacemos pueden representar una problemática social. Puede ser que nosotros mintamos y al momento de mentir
Esto puede ser valorado como positiva o negativamente dependiendo del contexto social en que yo mienta. En específico, hay comportamiento que se basa en dañar a otras personas. Este comportamiento que desplegamos para dañar a otros, para hablar mal de otros, para quitarle algo a otros, ha sido llamado conducta transgresora. Y es una conducta que socialmente es valorada como negativa, lo cual abre una línea de investigación desde el aspecto psicológico de bajo qué condiciones uno va a transgredir. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales una persona va a decidir, va a elegir, por subrayar estas palabras que ya sé que no se ve, pero estoy abriendo comillas, bajo qué condiciones agredimos, bajo qué condiciones violentamos, bajo qué condiciones robamos, bajo qué... Todos estos elementos son categorizados en lo que en este caso la doctora Yamilet Carranza estudia. Siguiente, por favor. Dentro del ámbito de la educación hay mucho papel, mucho que estudiar, mucho que investigar, mucho respecto de lo cual podemos nosotros platicar, ¿vale? En específico, la doctora Marisela Chaparro, que es otra persona que actualmente se encuentra ahí realizando investigación, le preocupa no tanto, no tan específicamente cómo aprender a leer bien y cómo aprender a escribir bien, sino cuál es el papel que tiene la participación, el que un estudiante participe o no, la forma en que un estudiante participa, cómo altera que aprenda o que no aprenda, cómo altera el aprendizaje el que una persona participe y cuáles son las formas de participar que probabilizan determinado tipo de aprendizaje. Entonces, todo esto es la línea de investigación que tiene la doctora Marisela Chaparro. Siguiente, por favor. Obviamente no puedo otra vez yo hablar de mí, hablar y especificar de lo que yo hago, porque pues aquí con el licenciado Sergio Moreno es donde yo realizo los estudios, las investigaciones que realizamos ahí, y nosotros somos lo más básico. Trabajamos con palomas ahorita nada más, con humanos también, pero las preguntas que nos hacemos son mucho más orientadas a una investigación básica. En este caso, trabajamos sobre parámetros temporales de estimulación, o sea, cómo, en qué momento pongo los estímulos, a qué hora quito los estímulos, si alargo o acorto los intervalos, si doy comida o doy agua, cómo si yo le muevo aspectos así súper específicos del medio ambiente, del contexto experimental, se altera el comportamiento, se modifica la conducta. Y cómo esto se puede observar de manera sistemática para poner a prueba modelos, para poner a prueba paradigmas específicos, a veces para contradecir modelos, fenómenos, todo esto, ¿no? Es investigación completamente básica, donde lo que nos interesa en este caso particular no tiene tanto que ver con justo lo que hace, con qué aplicación tiene, sino simplemente con conocer las circunstancias, cómo se dan, cómo afectan y poner a prueba modelos, entre otros, hipótesis, etc. Siguiente, por favor. De nuevo, la doctora Virginia Pacheco, en este caso, trabaja en el ámbito de la educación, también en el ámbito de la lectoescritura, y en particular hay una línea ya distinta de las que hemos venido platicando con antelación, que tiene que ver con las competencias profesionales del psicólogo. Aquí la pregunta ya no es cómo aprendemos, no, aquí ya la pregunta es ¿cuáles son las condiciones mínimas necesarias y suficientes para que un psicólogo se vuelva competente como psicólogo? ¿Cuáles son estas habilidades? ¿Cuáles son estas competencias que un psicólogo debe de aprender y cómo las adquirimos? ¿Cómo nosotros nos vamos volviendo competentes? ¿Qué necesitamos para volvernos competentes? ¿Y cuál es la vía más rápida, más corta y más óptima para que un psicólogo se vuelva competente
en la psicología. Siguiente, por favor. Ya pasándonos a otro estado de la República, porque aquí estamos hablando principalmente de Ciudad de México, Estado de México. Si nos vamos para el norte, a Sonora, allí se encuentra otro grupo de colegas que también trabaja bastante sobre todos estos aspectos desde el interconductismo. También trabaja sobre habilidades lectoras y escritoras la doctora Carla Acuña, también trabaja sobre competencias profesionales del psicólogo. Las líneas de investigación de la doctora Carla Acuña es principalmente esta, principalmente la educativa, también enfocándose en cómo le hacemos para leer mejor, para escribir bien y cómo le hacemos para volvernos psicólogos competentes. Siguiente, por favor. Ahí, justo de ahí mismo, la doctora Miriam Jiménez ya ha dado un salto un poquito más, más a lo aplicado. También colabora en habilidades lectoras, escritoras y competencias profesionales del psicólogo, pero ella actualmente tiene un proyecto muy interesante que es esto de entrenamiento canino aplicado a la salud. ¿Vale? Ya está buscando cómo utilizar los principios del aprendizaje que se han generado a lo largo de todo el tiempo de investigación básica que se ha realizado para darle solución a problemáticas sociales. En este caso, lo hace aplicado a la salud. Apenas nos platicaba en el CINCA que acaba de terminar, apenas fue la semana pasada, de un estudio de caso de cómo entrenó a un perro para que identificara en qué momento una niña iba a tener algún episodio convulsivo. Y este tipo de cosas, por ejemplo, se han hecho ya aplicado a la identificación de aspectos como para personas que, obviamente para personas que no pueden ver, para personas que no pueden escuchar. Y este entrenamiento se puede hacer individualizado, de hecho se individualiza en todos los casos, a problemáticas orientadas a la salud o dadas para mejorar pues la calidad de vida de personas con problemas de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Yéndonos ahora más al este, hacia Veracruz, bueno, no sé si Veracruz está en el este, pero yéndonos hacia Veracruz, está el doctor Alejandro León. Él ya anda como que haciendo cosas un poquito ya más, cada vez más desligadas del interconductual, cada vez va generando más un modelo propio, pero de forma general trabaja bajo una lógica interconductual. De ahí surge, y muchas de las cosas que publica están bajo este paradigma, bajo esta teoría, y en específico él trabaja sobre variables espaciales y temporales del comportamiento. Él ahorita lo que le interesa es saber cómo si le movemos aspectos del espacio, cambia el ajuste de la conducta, y cómo si mantenemos el espacio y cambiamos aspectos temporales, se mueve la conducta. También es una investigación muy, muy básica. Tiene por allí algunas máquinas que le permiten checar y observar un buen de cosas, que es con lo que actualmente está jugando, con los datos, con el análisis de los datos, con el graficar de los datos, y es esto lo que actualmente se encuentra haciendo él. Siguiente, por favor. El doctor Germán Morales, que también trabaja en aspectos muy orientados a la educación, sobre la interacción didáctica, habilidades orales, comportamiento autodidacta, cómo le hacen los estudios, cuáles son las condiciones bajo las cuales un estudiante va a generar competencias y habilidades para solito estudiar, para solito aprender, para solito buscar, para sin que nadie le diga, oye, tienes que aprender esto, o yo te explico, que una persona pueda aprender, colocarse a sí mismo en las condiciones para que le permitan aprender. Habilidades orales, pues también, ¿no? Todos en el ámbito educativo tenemos que exponer, tenemos que participar, tenemos que trabajar en equipo. Parece ser entonces que las habilidades orales son muy importantes. Y él trabaja sobre cuáles son estas habilidades y cómo promoverlas o entrenarlas. Siguiente, por favor. No podemos obviar a la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano,
que pues trabaja haciendo investigación desde hace ya mucho tiempo sobre el análisis contingencial. Lo hace actualmente, o lo ha hecho aplicado a lo forense, aplicado a la salud, aplicado al ámbito clínico. Actualmente pongo las dos líneas que yo sé que activamente tiene, que son aplicado a la salud. En específico, actualmente anda viendo cuáles son las condiciones que probabilizan que una persona que quiere bajar de peso, baje de peso de manera sana, obviamente. Y en el ámbito clínico, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales nosotros podemos modificar comportamiento valorado como problemático por un individuo? Siguiente, por favor. El doctor Omar Chávez, que anda ahí hacia arriba, ahorita anda allá por el norte, en Monterrey, y a él le interesan otro tipo de cosas, ¿vale? Él anda ahorita mucho con dos tipos de interacciones, ¿no? Estudiando la interacción médico-paciente y la interacción psicólogo-usuario, además de lo que llamaría yo aspectos sociales y culturales del comportamiento. En la interacción médico-paciente, pues justamente, ¿cómo podemos nosotros asegurar que el paciente entienda lo que el médico le está diciendo y qué puede hacer el médico para probabilizar que el paciente haga lo que se le dice, como tomar medicina, adherirse a un tratamiento, adherirse a un régimen alimenticio, a un régimen de actividad física, entre muchos etcétera, ¿no? Y en la interacción psicólogo-usuario, algo muy similar. ¿Cuáles son las características de esta interacción? ¿Qué probabiliza que el usuario haga lo que debe de hacer cuando ya no se esté en este contexto meramente clínico, cuando ya no se está en este contexto meramente, pues sí, cuando se sale del consultorio, ya sea del médico o del médico o del psicólogo? ¿Vale? Siguiente, por favor. Obviamente me faltan muchísimas personas. No me habría dado tiempo para nada de abarcar todas las personas. Abarqué a todas las que conozco más su trabajo. Agregué a las personas que recientemente he interactuado con su trabajo, con sus cosas, con sus productos académicos, sus productos de investigación. Pero ni así termino, ¿no? Obviamente falta hablar de muchas personas que están en Guadalajara, como el doctor Héctor Martínez, el doctor Mario Serrano, que anda, creo que todavía está en Veracruz, obviamente el doctor Emilio Rives. Faltaron muchísimas personas. Pero más que todas esas personas, todos los que acabo de mencionar tienen grupos de estudiantes que están aprendiendo de manera artesanal a hacer ciencia. Entonces aquí, más que hacer reconocimiento a todos los doctores que me faltó mencionar, yo aquí haría un reconocimiento y subrayaría a todos los estudiantes que vamos detrás de todas estas personas que están haciendo investigación y que están dedicando su vida no solo a hacer investigación, sino a enseñarle a otros a hacer investigación, a avanzar por este camino, a teorizar y muchos etcétera. Entonces no podría no subrayar esta felicitación y este reconocimiento a las personas que todavía andamos ahí aprendiendo más o menos cómo se hace esto que llamamos investigación y que vamos detrás de todos estos, recordando un poquito esta frase de Newton, pues que él logró lo que logró porque estaba parado sobre hombros de gigantes. Pues así, ¿no? Todos los que vamos avanzando estamos queriendo pararnos en hombros de gigantes para pues, ver cada vez más lejos, ver cada vez más allá. Siguiente, por favor. Y pues muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, sobre todo al equipo de Psicología Interconductual. De verdad que ha sido muy interesante y sobre todo enriquecedor, ¿no? Porque la verdad, yo estaba viendo los comentarios y todos como echándoles porras. Estaba muy interesante, en serio. Y bueno, agradecerles primero y ahora sí vamos a pasar yo creo que a la ronda de preguntas, si les parece bien. La primera pregunta por parte de Alberto Velázquez es ¿por qué creen que la metateoría interconductual no ha tenido tanto revuelo a lo largo de la historia? Uno creo que Ahí yo creo que podemos verlo siempre en contraste con el revuelo que ha tenido el conductismo operante.
hay un libro verde que se llama Perspectivas Modernas del Interconductismo, creo que algo así, donde justo responden esa teoría, ¿no? ¿Por qué Cantor quedó así como en el olvido? Y hay varios factores. De entrada, él como profesor no tenías que seguirle el ritmo. Entonces, tú cuando eres investigador normalmente tienes un grupo de alumnos a los que les vas orientando, eres paciente, pero se dice que a Cantor no le seguían, ponían la vara muy alta en algunos aspectos. Entonces, muy poca gente aprendió con H por completo eso. Por otro lado, fue puramente teórico, digamos, sus descubrimientos, sus constructos fueron en ese aspecto, y ponlo en contraste con los descubrimientos tecnológicos que hizo Skinner, ¿no? Ahí ya uno se comió el otro en ese aspecto, aparte de que ahí tengo ahí anécdotas de primera mano que obviamente no voy a contar, pero de que Skinner era, a Skinner le gustaba mucho el público, ¿no? Y a Cantor era más como, ay, te invito a mi casa, vamos a tomar un cafecito, vamos a hablar y te ayudo en lo que puedas. Entre otros aspectos, creo que también era un asunto de la personalidad de Cantor, es decir, si nos contextualizamos 100 años atrás, más o menos, y vemos que todavía abolición de los negros, de la raza negra, todavía había discriminación hacia la mujer en el ámbito académico, y Cantor llegaba y decía, bueno, hoy voy a hablar de por qué no tiene sentido eso desde una perspectiva interconductual. Entonces desarrollaba un paper sobre el tema y a nadie le agradaba, obviamente, ¿no? Estaba esto que se llamaba como darwinismo social, que es la teoría de Darwin aplicada a lo social, es otra extrapolación de un modelo a otro, en el que se dice que el más fuerte es el que tiene la ventaja y el más débil muere en el mundo social, que era un asunto que intentaron hacer para regresar, para sacar a muchos extranjeros de Estados Unidos, en su mayoría. O para privarles y que no pudieran tener hijos, ¿no? Entonces les hacían unas operaciones, cosas horribles, y Cantor hacía observaciones al respecto en sus conferencias, en sus textos, de por qué no tiene sentido el darwinismo social, de si tomamos la visión interconductual, vemos que todos son interacciones, que son funciones. Entonces yo creo que son varios factores relacionados que giran en esa periferia. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Yameli Martel Garrido, y es, ¿qué lecturas podrían recomendar para alguien que apenas se está introduciendo al interconductismo? Alguien en ceros, vaya, dice. No sé si sigo trabándome cada 3 segundos, pero hay varios libros muy, muy básicos, ¿vale? Creo que el primero es, obviamente, Cantor y Smith, La ciencia de la psicología. Ese es básico. El segundo que yo pondría como básico, pero ya después de haber leído a Cantor, Conceptos básicos del interconductismo, de Julio Varela, creo que es muy clarito, con muchísimos ejemplos, con muchísimo de lenguaje muy, muy simple, muy, muy clarito. Encontré hace muy poquito tiempo un libro que se llama Sobre la mente, de una persona que se llama Caleb. De hecho lo encontré en Gandhi. Me parece que es muy clarita su organización acerca de cómo hacer un análisis conceptual, cómo hablar acerca de la mente, por qué, si tiene o no tiene sentido esto que llamamos mente. Es mucho más filosófico y lo recomiendo para no recomendar a Ryle, que creo que ya todos deben estar cansados del concepto de lo mental de Ryle. Además de que no me parece que sea una lectura tan fácil. Pero que se llama ¿Qué es la mente? Es un libro chiquito, entonces, pues esto, ¿cuál otro sería? No sé si Giovanni y Mario tengan algún otro en mente, esos son como los que a mí me llegaron ahorita rápido. Yo diría que de la psicología a la psicología científica también podría ser un buen libro. Digo, es súper grandote ese libro, en verdad, te vas a llevar 1000 años, pero si lo logras entender y leerlo, te va a ayudar muchísimo a entender muchas de las bases de la psicología. Desde mi punto de vista, me parece un libro grandioso. Ese en general.
Ese, más que leer, o bueno, libros como tal, yo les recomendaría leer al doctor Julio Varela. El doctor Julio Varela tiene un montón de artículos en los que intenta explicar de forma, a diferencia de otros interconductistas que no se les da muy bien eso, el doctor Julio Varela tiene una forma de escribir muy, muy bonita en la que te detalla de forma clara y precisa qué es cada cosa, te cita, ok, no entiendes este concepto, mira, no te preocupes, aquí no te lo voy a explicar, pero lo cité de aquí y de aquí lo puedes buscar, me explico. Entonces, esta forma en la que estructura sus artículos el doctor Julio Varela y la forma en la que cita y detalla y explica es muy bonita. Entonces yo creo que en general que busquen al doctor Julio Varela sus artículos, sus artículos teóricos, y les va a servir muchísimo. Yo haría esa anotación. En verdad, los artículos que he encontrado de él han ayudado muchísimo. Ok, mira, no entiendes esta parte, mira, te hago un artículo. Y aquí yo ya leí todo, te lo hice de resumen, y te lo va a ayudar tanto para entender a Cantor, que es una base fundamental, como para entender a otro tipo de autores, como es a Joseph Roca, a Linda Harrow Case o a Emilio Rivas. Él intenta hacer ese tipo de cosas. Súper, muchísimas gracias por las recomendaciones. Yo sé que muchos ya han debido ahí estar apuntando, ¿no? La siguiente pregunta sería de Diego González. Dice, tomando en cuenta que el interconductismo se centra en la relación del organismo con su medio, entendiendo los factores biológicos, culturales, etcétera, ¿hay alguna confluencia en la psicología histórico-cultural? Ok, sí, si quieres yo empiezo y ahorita René me completa y Mario, ¿no? No más argumentación. Sí, incluso yo diría que muchas veces, yo diría que si Cantor y Vygotsky se hubieran conocido, se hubieran llevado completamente bien. Hay muchas cosas en las que están de acuerdo. Parte de las partes culturales, en la parte en la que desarrolla, en la parte contextual y en la historia interconductual que desarrolla Cantor, tiene a veces muchas similitudes en las propuestas que uno al leer a Vygotsky puede encontrar. Yo creo tanto es así que en los primeros libros que desarrolló Emilio Ribes sobre la psicología del lenguaje, para tratar el lenguaje, utiliza y cita demasiado a Vygotsky, ¿no? Como de, miren, aquí Vygotsky ya hizo algo que está bien chido, que está muy bueno, y así te envían a Vygotsky y complételo con Cantor, etcétera. ¿Me explico? O sea, yo diría que sí tiene muchas cosas que ver. A lo mejor algunos interconductistas lo niegan, pero yo diría que tiene muchísimo. No sé quién siga de ellos. Sí, nomás, es que ya habías puesto tú el orden, entonces para no ser disruptivo, yo creo que sí, en efecto, tienen muchísimas similitudes, también tienen muchísimas diferencias, filosóficamente tienen diferencias notables. Por ejemplo, Vygotsky es materialista, Cantor no es materialista, Cantor es naturalista. Entonces aquí ya hay aspectos diferentes, el objeto de estudio es distinto, las metodologías son distintas. Hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, Vygotsky retoma en el método de la doble estimulación, pues se basa mucho en lo que decía Pavlov en la época sobre el segundo sistema de señales. Entonces también ahí hay algunas correspondencias, pero de manera general yo creo que esto de querer eliminar el ámbito cognitivo, metafísico de las explicaciones psicológicas, y en un caso volver las explicaciones naturales y en otro volver las explicaciones materiales, da mucho pie a que al menos los dos se verían en los congresos y dirían, pues no creo en lo que dice, pero vamos, tenemos los mismos objetivos, queremos llegar a lo mismo, eliminar todo esto que rodea a la psicología, y que mucho, de hecho, para hacer algunas de las cosas que Giovanni y yo hacimos durante la carrera, muchas veces cuando no teníamos ni idea de qué hacer desde la psicología, nos mandaban a leer a Vygotsky y allá andábamos revisando los procesos psicológicos superiores, la imaginación y el arte en el niño, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sean o no sean interconductistas, es lectura obligada, y ya no sé si Mario quiera complementar con alguna otra cuestión. No, creo que estoy de acuerdo, es todo lo que diría si fuera ellos y si ellos fueran yo. Súper. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que sería de Rubén Morco. Dice, ¿cómo aplica la filosofía interconductual en los diversos ámbitos de la vida? A ver, yo creo que habría que ser la filosofía interconductual no
No vas a encontrar nada ahí si tú piensas una guía de vida, ¿no? Eso es lo que no te va a dar. Cómo comportarte, cómo alcanzar no, lo que te permite es toparte, es tener bien clara la distinción entre las cosas que derivan de un evento con el que tú te topas y con el que no. Y te sirve, yo creo que en el ámbito de la investigación, básicamente. Tal vez podría haber casos como limítrofes, ¿no? Raros en el que decimos, hoy ser interconductista me cambió la vida en algún sentido. Pero no, básicamente te sirve para poder extraer ciertas conclusiones, ciertas teorías, ciertas descripciones donde quizá no se extraen normalmente o donde probablemente no es el caso, ¿no? Piensa en la noción de medio de contacto, ¿no? Es parte de la filosofía interconductual y te permite un montón de cosas, ¿no? Porque inmediatamente me suele saltar a la vista una pregunta del tipo, pero uno no interactúa con los planetas, ¿no? ¿Cómo vas a ver una interacción así? Bueno, tenemos la noción de medio de contacto y sabemos que la luz, los lentes, el telescopio, etcétera, nos permiten interactuar de ese modo. Entonces, un interconductista llega, ve ese evento de una interacción entre una persona con Júpiter, qué sé yo, y puede extraer datos que yo creo que hasta la fecha no se han extraído. Eso, básicamente. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta sería por parte de Omar Pérez, quien nos dice que ¿hay alguna investigación interconductual en el área de la psicología forense? Sí. Hay un libro que apenas salió y que por eso no me sé bien el nombre, que coordina el maestro Winter Reina, donde justamente se llama Aportaciones del análisis contingencial, aportaciones aplicadas del análisis contingencial, algo así se llama. Y adentro ponen un análisis de caso del aspecto forense. De hecho, yo sé que el maestro Winter está haciendo su doctorado justamente con una propuesta de uso de análisis contingencial en el ámbito forense. Y estoy seguro que por ahí había hay otro artículo que está publicado también. Ahí sí no me acuerdo bien de autores ni de nada. Pero al menos hay dos acercamientos, dos aproximaciones, que son las que yo mencionaría. No sé si Giovanni o Mario sepan de otras. No, de hecho, justamente estaba pensando, yo no agregaría, estaba buscando también el libro, pero no, yo también, de hecho es difícil encontrar ese tipo de investigaciones. Súper, creo que ya Mario nos estaba mostrando, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, creo que un poco más directa, por parte de Estela Arduz. Dice, René, ¿trabajas desde la teoría de la conducta del 85? Si es así, sé que han habido algunas dificultades teóricas en algunas funciones de la taxonomía. ¿Se han propuesto modificaciones conceptuales al respecto o algo similar? ¿Es necesario? Pregunta. ¿Qué pregunta pero tan específica? Sí, trabajamos en el laboratorio desde arriba es 1985. En específico, lo que se estudia en el laboratorio son es bajo qué circunstancias se da la adquisición y tránsito dentro de las tres primeras funciones de la taxonomía de Rivers, que sería la contextual, suplementaria y selectora. Sí, hay varias cuestiones allí que han generado problemas, sobre todo en cuál es este tránsito que se da de una función suplementaria a una función selectora. Allí hay muchas problemáticas porque no en todas las ocasiones en donde se dice que algo es selector, se sabe que es selector porque podría ser un nivel de interacción más compleja, sobre todo cuando se trata de humanos. Y no todos los casos en los que las palomas resuelven tareas de discriminación condicional podemos nosotros saber que fue selectora, porque hay circunstancias metodológicas que todavía no se resuelven, que nos dejan ahí en el límite entre si fue suplementaria o fue selectora.
Entonces, sí hay problemáticas, yo diría que más que problemáticas teóricas o conceptuales, son problemáticas metodológicas de cómo podemos armar tareas que nos permitan estudiar y analizar en qué nivel funcional se encuentra el comportamiento. Hay unos muy sencillos de identificar, como pues los contextuales, los suplementarios en programas de reforzamiento, pero cuando ya entramos en áreas como las de control de estímulo, en específico discriminación condicional, estimación temporal, todas estas áreas ya se ponen en una cuestión un poquito más gris, donde cuesta más trabajo ubicarlas funcionalmente, pero ese yo diría que es un problema más metodológico que conceptual. Muchas gracias. Te fue muy específico, ¿no? De la nada. También otra pregunta, justo por parte de Stellar 2, dice, el asumir que todas las ciencias se sustentan en presupuestos filosóficos, ¿no implicaría normar el modo de proceder de los científicos? En ocasiones a ellos ni siquiera les interesan las filosofías o hasta las desdeñan. Sí, esa es una interesante pregunta porque la respuesta rápida es no implica con ello. Pensemos en el caso de las neurociencias. ¿Alguien sabe cuáles son sus fundamentos filosóficos? Yo creo que ni ellos. Lo más probable es que sea el materialismo, pero el no tenerlos claros los ha metido en muchos problemas, ¿no? En el que suponen que hay una entidad en el cerebro que se instancia ahí. Ese es un caso concreto de ello. Hay un texto que les sugiero que se llama Fundamentos Filosóficos de las Neurociencias, justamente, de Hacker y Bennett, donde desarrollan esto, pero la cuestión es, no puede haber tal cosa como una ciencia que no tenga claros sus compromisos y su filosofía, digamos. Imagínate que la biología no lo tuviera claro actualmente, ¿no? Que dijera, bueno, también vamos a estudiar las funciones que subsisten, ¿no? Subsistentes, porque seguramente tiene que haber funciones que están entre los músculos, pero que se mueven y empiezan a postular una serie de cosas que están ahí instanciadas, pero a las cuales no tenemos contacto. Podemos imaginar eso, porque es lo que pasa en las neurociencias. Entonces, seguramente ahí habría problemas, porque no se estaría teniendo claro qué es su campo de aplicación. La física, que es como la paradigmática, lo tiene claro, y en algún punto se le movió todo cuando encontraron el mundo cuántico, pero hicieron adaptaciones y demás, y tuvieron que hacer una reconstrucción y dejar atrás el mecanicismo que tanto estaba presente. Pero fue importante dar un paso atrás para volver a construirlo, no es gratuito, digamos. Súper. Y bueno, ahora sí vamos, yo creo, con la última pregunta, que sería por parte de Hugo Ortega, y dice, ¿hay investigaciones interconductistas en Nueva León? ¿En qué, perdón? En Nueva León, dice. Bueno, dice, ¿hay investigaciones interconductistas en Nueva León? Supongo que se refieren a Nuevo León, ¿no? En Monterrey. Sí, porque yo sigo intentando descifrar. Si es Nuevo León, Monterrey, sí hay. La última persona que puse, que es el doctor Omar Chávez, se encuentra en Monterrey, de hecho, y es allí donde está haciendo investigación. Hay investigación interconductual en Baja California, en Sonora, en Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, no sé qué estado me falta. Según yo, en esos 9. Y bueno, internacional, digo, por mencionar, pues en Colombia, justo actualmente en la Universidad de Antioquia, llegó el profesor Ricardo Pérez Almonacidas a desarrollar su investigación. En Bogotá está el profesor Telmo Peña, que es como la figura exégeta del tema. En la Universidad de Los Ángeles está Mitch Freiling, pero creo que él es más teórico. Y algo que me sigue doliendo mucho es que la profesora Linda Hayes ya se retiró hace como 2 años. Seguro sigue investigando, pero ya por cuenta propia. Y en España está Roca, pero no sé bien en qué parte. No sé si otro.
Súper, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que todos hemos disfrutado mucho de esta ponencia, la verdad que es magistral. Está muy interesante.